Vamos a hablar hoy de uno de los tantos sueños que se hicieron añicos frente a la realidad, los llamados acuerdos de Oslo. Todo comenzó en 1974, cuando frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas se presentó para pronunciar un discurso un individuo que portaba en una mano una rama de olivo, pero en su cintura llevaba una pistola. Esto era símbolo de la dualidad que siempre caracterizó a este personaje, que en inglés decía una cosa y en árabe otra. Me refiero a Yasser Arafat. Un mundo embobado escuchó sus melosas palabras hablando de paz, y en ese momento arrancó el gran engaño. Los acuerdos de Oslo de 1993, oficialmente Declaración de Principios sobre las disposiciones relacionadas con un gobierno autónomo provisional, fueron una serie de acuerdos firmados entre el gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y diseñados para ofrecer una solución permanente en el conflicto palestino-israelí, conocidos como acuerdos de Oslo I u Oslo I. Estos acuerdos se complementaron con los acuerdos de Oslo II o acuerdo de Taba, por el nombre de la ciudad donde se firmaron. Las negociaciones sobre el acuerdo, resultado de la Conferencia de Madrid de 1991, se llevaron a cabo en Oslo, Noruega. La Conferencia de Paz de Madrid fue una tentativa por parte de la comunidad internacional de empezar un proceso de paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, Siria, Líbano y Jordania, ideada por el gobierno de España y auspiciado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Comenzó el 30 de octubre y terminó el 1 de noviembre de 1991 durante 3 días. Esta conferencia tuvo lugar 8 meses después de la Guerra del Golfo de 1991. La conferencia contaba con la presencia de los principales dirigentes de los países árabes, los líderes palestinos y el primer ministro israelí en aquella época, Isaac Shamir. Los representantes palestinos formaron parte de la delegación jordana. A pesar que los representantes palestinos no eran miembros de la OLP, era esta la que los conducía. Esta conferencia estableció las bases, las condiciones y el calendario para las futuras negociaciones e inauguró el principio de paz por territorios. Como consecuencia de la Conferencia de Madrid, las conversaciones se establecieron de 2 formas. Un conjunto de conversaciones bilaterales entre los países afectados 2 a 2 y grupos de trabajo multilaterales. Los grupos de trabajo multilaterales se crearon en torno a diferentes temas: control de armamento y seguridad regional, desarrollo económico regional, agua, medio ambiente y refugiados. El mayor inconveniente para la completa eficacia de los encuentros de la Conferencia de Madrid fue el hecho de la negociación y las conversaciones de todo el proceso se pactaran sin la participación internacional de las Naciones Unidas. Este papel fue atribuido exclusivamente a Estados Unidos. Así pues, el proceso de paz nació sin el marco legal de referencia del conflicto, es decir, el conjunto de resoluciones de las Naciones Unidas. Las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad se tomaron como punto de partida y no como un mínimo incuestionable a cumplir por ambas partes. Estos acuerdos fueron firmados por Mahmoud Abbas de la OLP, el ministro de Relaciones Exteriores Shimon Peres por Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos Warren Christopher y el canciller Andrei Kosyrev por Rusia, el 13 de septiembre de 1993, en presencia del representante de la OLP, Yasser Arafat, el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, y el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en una ceremonia oficial y pública en Washington, D.C. Los acuerdos ponían 5 años para negociar un acuerdo permanente y durante ese periodo el gobierno israelí se mantendría como el único responsable de los asuntos exteriores, la defensa nacional y las fronteras. En este sentido, Israel seguirá siendo responsable de la seguridad en las fronteras internacionales y los puntos de cruce con Egipto y Jordania.
Israel también conservaría la responsabilidad de la seguridad de los israelíes en Judea y Samaria y la Franja de Gaza, los asentamientos israelíes en esas zonas y la libertad de movimiento en las carreteras. La declaración cuenta con un principio de acuerdo que prevé la creación de un autogobierno interino palestino, la Autoridad Nacional Palestina, transfiriéndole a estos los poderes y responsabilidades en Judea y Samaria y la Franja de Gaza, las competencias transferidas a la Autoridad Palestina en determinadas áreas de estas dos regiones consistían en materia educativa, cultura, salud, bienestar social, tributación directa, turismo y el establecimiento de una policía palestina. Los acuerdos establecen específicamente que las cuestiones de estatus permanente, como Jerusalén, los refugiados palestinos, los asentamientos israelíes, la seguridad y las fronteras, sean excluidos de las disposiciones provisionales y que el resultado de las negociaciones sobre el estatus permanente no debe prejuzgar ni desvirtuar los acuerdos provisionales. La posición de Israel con respecto a Jerusalén no ha cambiado. Cuando se firmaron los acuerdos, el primer ministro Rabin declaró que Jerusalén es la antigua y eterna capital del pueblo judío, con Jerusalén unida bajo soberanía israelí y con libertad religiosa para todos. Este fue el primer encuentro para acuerdos bilaterales entre el gobierno de Israel y la OLP. Los acuerdos incluían 17 artículos, 4 anexos y varias actas. El siguiente es un sumario de las mismas. Artículo 1, meta de las negociaciones. La meta de las negociaciones palestino-israelíes en el proceso de paz del Oriente Medio es establecer un gobierno interino palestino y un consejo eligiendo la gente de Judea y Samaria y de la Franja de Gaza durante el periodo de transición no excedente de 5 años para el cumplimiento de la resolución 242 del Consejo de las Naciones Unidas. ¿Qué es esta resolución? La resolución 242 afirma que el acatamiento de los principios de la Carta requiere que se establezca una paz justa y duradera en el Oriente Medio, la cual incluya la aplicación de los dos principios siguientes: retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de territorios, no de los territorios como ellos afirman, sino de territorios que ocuparon durante el reciente conflicto. O sea, después de negociaciones, hay que ver de qué territorios se retiran las fuerzas israelíes. Y terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia y respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza. Además, se afirma la necesidad de garantizar la libertad de navegación por las vías internacionales de navegación de la zona, lograr una solución justa del problema de los refugiados, garantizar la inviolabilidad territorial e independencia política de todos los estados de la zona, adoptando medidas que incluyan la creación de zonas desmilitarizadas. Garantizar pide el secretario general que designe un representante especial que marche al Oriente Medio para establecer y mantener contacto con los estados interesados a fin de promover un acuerdo y de ayudar en los esfuerzos para lograr una solución pacífica y aceptada, de acuerdo con las disposiciones y principios de la presente resolución. Y pide al secretario general que informe lo antes posible al Consejo de Seguridad sobre el progreso de los esfuerzos del representante especial. Esto fue aprobado por unanimidad en la sesión 1382A. Ahora bien, volviendo a los acuerdos. El artículo 2 habla de un marco para el periodo interino. El marco acordado para el periodo interino estaba en el cuarto en la declaración de principios. 3. Elecciones palestinas, en tanto que los palestinos deberían gobernarse a sí mismos de acuerdo con principios democráticos, se celebrarían elecciones libres, directas y universales para el Consejo, bajo supervisión internacional. La policía palestina mantendría el orden mientras tanto.
Recordemos que las últimas elecciones palestinas fueron en el 2006, lo que dio lugar que fueron elecciones municipales, que dieron lugar al golpe de Estado de Hamás en Gaza, y a partir de entonces no volvió a haber elecciones palestinas. El artículo 4. Jurisdicción del Consejo Palestino. La jurisdicción del Consejo Palestino abarcaría Judea y Samaria y la Franja de Gaza, excepto en aquellos asuntos que serán negociados y definidos en el estatus permanente. Ambos bandos consideraban Judea y Samaria y Gaza como una unidad territorial. Artículo 5. Transición y estatus permanente. El periodo transitorio de 5 años comenzaría con la retirada de la Franja de Gaza y la zona de Jericó, y las negociaciones entre Israel y los representantes palestinos comenzarían en cuanto fuera posible. Se entiende, pues, que estas negociaciones se centrarían en las resoluciones internacionales. Transferencia de poderes, el artículo 6. Bajo la entrada en vigor de la Declaración de Principios y la retirada de la Franja de Gaza y Jericó, las Fuerzas Armadas de Israel cederían su autoridad a la Administración Civil Palestina en educación y cultura, salud, seguridad social, impuestos, aduana y turismo. En el artículo 7, acuerdo interino, las delegaciones israelíes y palestinas negociarán el acuerdo durante el periodo de gobierno interino que especificará la estructura del Consejo, las sesiones de poder y responsabilidades del Ejército de Israel, su autoridad sobre el puerto de Gaza, sobre el Banco de Desarrollo, la promoción de las exportaciones, las compañías de agua, etc. Después de la creación del Consejo, se cesará la Administración Civil Palestina y el gobierno militar israelí. El Consejo nunca fue creado. En Taba, también conocida como las conversaciones de Taba, la conferencia de Taba o simplemente Taba, consistió en una serie de conversaciones entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina que tuvieron lugar entre el 21 y el 27 de enero de 2001 en la localidad egipcia de Taba, en la península del Sinaí. Las conversaciones de paz tenían como objetivo abordar las negociaciones del estatus final que habría de poner fin al conflicto israelí-palestino. Según confesaron los propios negociadores al final de la cumbre, estuvieron más cerca de alcanzar un acuerdo definitivo de lo que ninguna otra conferencia de paz lo había estado nunca. La cumbre de Taba tuvo lugar unos meses después de las fallidas negociaciones de Camp David de julio de 2000, en las que participaron el primer ministro de Israel, Ehud Barak, y el presidente palestino Yasser Arafat. Poco después del fracaso de Camp David, estalló la segunda intifada que habría de alargarse hasta 2005. Arafat, cuando Ehud Barak le ofreció casi todo lo que él quería, utilizando una figura, se fue dando un portazo. Y después a uno de sus íntimos le dijo, si yo acepto, me matan. Y desató la intifada. Ambas partes se habían reunido previamente en la base Bolling de la Fuerza Aérea en Washington, hospedados por el presidente estadounidense Bill Clinton entre el 19 y el 23 de diciembre de 2000. Del lado israelí acudió el ministro de Asuntos Exteriores, Shlomo Ben-Ami, mientras que del lado palestino participó su negociador principal, Saeb Erekat, el ministro Yasser Rabo y el jefe de seguridad de la Franja de Gaza, Mohamed Dahlan. El presidente Clinton presentó diversas propuestas de compromiso, los conocidos como parámetros de Clinton. Para el 28 de diciembre se planeó una cumbre en Sharm el Sheikh, con el presidente egipcio Hosni Mubarak como mediador. Como los palestinos todavía no habían aceptado los parámetros de Clinton, Ehud Barak decidió no acudir a la cita. Al comienzo de la cumbre de Taba, Israel se mantenía firme en 3 aspectos principales. Negación del derecho de los refugiados palestinos al retorno dentro del Estado de Israel. Esto habría significado un desastre demográfico y la desaparición de Israel. Negación de cualquier tipo de soberanía palestina sobre el monte de Templo o Haram al-Sharif,
Los grandes bloques de asentamientos, que incluían al 80% de los colonos judíos en Judea y Samaria, y la Franja de Gaza, quedarían bajo soberanía israelí. En enero de 2001, el representante especial europeo para el proceso de paz en Oriente Medio, Miguel Ángel Moratinos, presentó un documento conocido desde entonces como el Documento Oficioso de Moratinos, que describía el resultado de la cumbre de Taba. Aunque este documento no tiene carácter oficial, ambas partes han reconocido que se trata de una descripción relativamente exacta del resultado de las negociaciones sobre el estatus permanente que tuvieron lugar en Taba. En él se describen las posturas presentadas en áreas tales como territorio, Jerusalén, refugiados y los aspectos de su seguridad. A su vez demuestra que hay diferencias y lagunas importantes entre ambos bandos que tendrán que ser resueltas en futuras negociaciones. Ambos bandos coincidieron que, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las líneas de armisticio existentes al 4 de junio de 1967 constituirían la base para el establecimiento de las fronteras entre Israel y Palestina. Presten atención, base para el establecimiento, no que serían las fronteras como ellos reclaman, sino que a partir de esas líneas de armisticio había que diseñar las nuevas fronteras. Israel hizo concesiones territoriales, pero los palestinos, si Israel ofrecía 6, ellos querían 12. Si Israel ofrecía 12, ellos ofrecían 24. Aparte, Israel presentó 2 mapas y la parte palestina debatió en torno a ellos. Por su parte, los palestinos presentaron algunos mapas ilustrativos que detallaban lo que ellos entendían como los intereses israelíes en Cisjordania. La parte israelí declaró que los parámetros de Clinton preveían la anexión de los bloques de asentamientos, áreas con una pequeña proporción de habitantes palestinos. La parte palestina no se mostró de acuerdo con esta interpretación de los parámetros y no aceptaron propuestas que incluyesen la anexión de los bloques de asentamientos. Recordemos que en los acuerdos de Oslo, la región se dividía en 3 áreas. Área A, autonomía palestina. Área B, autoridad compartida hasta que se estableciera el Estado palestino. Área C, para Israel. Y los asentamientos están todos en el área C, que pertenece a Israel. Los negociadores palestinos declararon que la anexión de los bloques causaría un daño significativo a los intereses palestinos y a sus derechos, y en especial a los de los palestinos que residen en las zonas que Israel deseaba anexarse. Recordemos que en esas áreas casi no hay palestinos. Hay muy pocos, son la minoría. La Franja de Gaza no se presentó ningún mapa porque no había duda que quedaría bajo dominio palestino. Todos los asentamientos, según los palestinos, todos los asentamientos israelíes debían ser evacuados. La parte palestina afirmó que esto podía conseguirse en 6 meses, un plazo con el que no estuvo de acuerdo la parte israelí. Ambas partes acordaron que habría un paso entre el norte de la franja. En realidad fue todo un diálogo de sordos. Se le hicieron concesiones en esas reuniones. Se aceptó que una parte sería capital del Estado palestino, otra del Estado israelí. O sea, concesiones y más concesiones. ¿Cómo respondieron? No, 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 no,
No. Finalmente, se debatió el problema de los refugiados, donde se pedía que se llevara a cabo la implementación de la resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General en esa resolución decía: habiendo considerado nuevamente la situación reinante en Palestina, establece una comisión de conciliación compuesta de 3 Estados miembros de las Naciones Unidas encargados de las siguientes funciones: asumir, en la medida en que juzgue que las circunstancias lo hacen necesario, las funciones encomendadas al mediador de las Naciones Unidas para Palestina, cumplir las funciones señaladas y las instrucciones precisas fijadas, asumir, a petición del Consejo de Seguridad, cualquiera de las funciones actualmente asignadas al mediador de las Naciones Unidas. Decide que un comité de la Asamblea integrado por representantes de China, Francia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido y Estados Unidos de América someta a la aprobación de la Asamblea General antes del fin de la primera parte actual, del actual periodo de sesiones de la misma, una disposición respecto a los nombres de los 3 estados que constituirán la comisión de conciliación. O sea, palabrerío, palabrerío, palabrerío. La comisión de conciliación queda autorizada a nombrar un representante de las Naciones Unidas que colaborará con las autoridades locales en lo concerniente a la administración provisional de la zona de Jerusalén. Por supuesto, la ocupación jordana de Jerusalén Oriental anuló estas disposiciones con respecto a la ciudad, porque Jordania ocupó Jerusalén Oriental realizando una limpieza étnica de judíos y manteniendo esa zona bajo administración militar hasta 1967. Otra parte dice que resuelve que debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos, que lo hagan así lo antes posible, y que deberán pagarse indemnizaciones a título de compensación por los bienes de los que decidan no regresar a sus hogares y por todo bien perdido o dañado cuando, en virtud de los principios del derecho internacional o por razones de equidad, esta pérdida o este daño deba ser reparado por los gobiernos o autoridades responsables. Cuando en Zúrich, en 1950, Israel ofreció una solución al problema de los refugiados, los países árabes la rechazaron, negando la existencia de Israel. Aparte, nunca se mencionó a los refugiados judíos. Hasta acá la resolución 194. La parte israelí expresó su posición en torno a que el derecho de retorno se aplicaría dentro del marco de uno de los siguientes programas: regreso y repatriación a Israel, a un territorio intercambiado con Israel, al Estado de Palestina. B, rehabilitación y reubicación, rehabilitación en un tercer país, reubicación en un tercer país. Ambas partes estuvieron de acuerdo en que UNRWA debería ir desapareciendo progresivamente en un plazo ideal de 5 años. La UNRWA todavía existe y es uno de los mayores focos de corrupción en Medio Oriente. Como vemos, todos los acuerdos de Oslo estaban plagados de buenas intenciones, pero siempre se chocó con la negativa palestina. Siempre se chocó con hablando en términos un poco ligeros, el patear el tablero por parte de esos dirigentes. En junio del 2002, en el punto álgido de la segunda intifada y frente a las acusaciones de que había perdido el control sobre las milicias palestinas,
Yasser Arafat declaró al diario israelí Haaretz que estaba dispuesto a aceptar la propuesta de Taba. El gobierno israelí respondió que dicha propuesta ya no estaba sobre la mesa. O sea, cuando ya todo se le escapaba de las manos a Arafat, quiso negociar. Y es así como los acuerdos de Oslo, que podrían haber terminado con el conflicto, siguen en la nebulosa. La dirigencia palestina, haciendo caso omiso de los compromisos firmados, ha estado dando pasos unilaterales ante los organismos internacionales, muchos de ellos en abierta contradicción con las normas de estos organismos, como sea el participar de comisiones y departamentos de la ONU, como la UNESCO, de la que solo pueden participar miembros plenos de las Naciones Unidas y no estados observadores. Lo interesante es que cuando el gobierno de Israel comenzó a hablar de anexión, Mahmoud Abbas dijo que iba a desconocer todos los acuerdos firmados con Israel. Pero cuando le preguntaron si eso incluía Oslo, que es la partida de nacimiento de la autoridad palestina, Abbas dio marcha atrás, porque sabía que la permanencia palestina en la ONU dependía de esos acuerdos. Así, algo que nació como una esperanza de paz quedó como otro sueño truncado, y mientras la violencia continúa campeando en esta castigada tierra. Bienvenidos amigos, y ahora ya estamos en la sección Pregúntale al Rap. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas, ya sea en el video de YouTube o directamente por cualquier medio, directamente por interno, si a ustedes les apetece. Rabino, muy bienvenido. Pues shalom desde Jerusalén. La pregunta hoy día llega desde el otro lado del planeta, de Sudamérica, de Chile, y es: ¿por qué el pueblo judío no reconoce a Jesús como Mesías? Rab. Bueno, es un tema. Primero quiero recordar las palabras del profeta. Habacuc dice, Tzadik bemunato yihye, el justo en su fe vivirá, y cada uno tendrá que vivir acorde a lo que considere correcto, creer en lo que le parezca, y ese es el pluralismo que hay en el mundo todo. Nosotros no despreciamos la fe de nadie, respetamos a todos, y la diversidad de opiniones es totalmente legítima, y los seres humanos debemos aprender a convivir. A partir de esto quiero decir algo. Jesús era judío, le habló a los judíos en el idioma judío sobre la temática del judaísmo todo. Así habló Jesús. Los que siguieron a Jesús también fueron judíos, por cierto, pero había entre ellos algunos, como por ejemplo Pablo, que buscó la manera de separarse de la tradición judía. Él, por ejemplo, dijo, porque no lo que entra en la boca es lo que provoca la impureza, sino lo que sale de ella. Se escucha precioso, pero lo que Pablo quería era anular las leyes del kashrut, los preceptos alimentarios de la ley judía. Y habréis de circuncidar el prepucio de vuestro corazón, decía. Pero lo que quería decir era que el Brit Milá, la circuncisión, ya no era relevante para seguir los anuncios de la religión que él predicaba. Y así buscó Pablo y otros la manera de separarse del judaísmo. Debo reconocer que también entre nosotros, entre los maestros del judaísmo de aquellos días, había algunos que no veían con buenos ojos
los caminos por los cuales andaban aquellos que se llamaban discípulos de Jesús. Y por ello buscaron como 100 años después o más, se buscaron la separación también. Y a estos que decían, se llamaban discípulos de Jesús, los llamaban minim. Min Yehudi, un tipo de judíos. Y por eso, hasta el día de hoy, se introdujo en la oración principal del pueblo judío, en el Shemona Esrei y en la Amidá, una oración que se llama Vela Malshinim, Vela Minim al Teitikva. O sea, los minim no tendrán esperanza en este mundo. Y se decían, se había dispuesto en aquellos días que aquel que rezaba el Shemona Esrei se podía equivocar en todas las bendiciones, pero no podía abstraerse de pronunciar correctamente e íntegramente esta bendición que hacía referencia a los minim, a los tipos de judíos. Yo quisiera decir algo que no sé hasta qué punto esto está desarrollado en el conocimiento de la mayoría de la gente, pero en realidad, como dije, Jesús como judío, vivió como judío, murió como judío y todas las novelas que escribieron respecto a los sacerdotes de Jerusalén, etcétera, etcétera, son parte del cuento que otros inventaron. Pero obviamente que hubo una imagen, la imagen de Jesús, Jesús como Mesías, Jesús como Dios, Jesús como el Hijo de Dios, términos que la verdad son totalmente ajenos al judaísmo. Debemos decirlo, Jesús no cumplió las profecías mesiánicas de su tiempo. Los profetas hablaron de la reconstrucción del tercer templo para la llegada del Mesías y no se construyó el tercer templo. Los profetas hablaron de reunir a todos los hijos de Israel en la tierra prometida, en la tierra de Israel. Y tampoco eso se dio. Los profetas hablaron de la paz mundial. ¿Y dónde hay paz en el mundo? Si estamos sumergidos en guerras y en conflictos y en problemas políticos que dividen al mundo en Occidente y en Oriente y cada vez nos encontramos con expresiones del terrorismo que no dejan vivir a la gente. O sea que la paz mundial, perdón queridos hermanos, pero la paz mundial no llegó a pesar de que ustedes dicen que Jesús es el Mesías. ¿Dónde está la profecía de Isaías? No alzará espada pueblo contra pueblo, ni se practicará más el arte de la guerra. Pues tampoco esto lo hemos visto como algo que se cumplió. Y mientras esto no se cumplió, pues el Mesías no ha llegado. El conocimiento universal de Dios es otro también de los postulados proféticos. La unión del género humano también es un principio de nuestros profetas y de nuestros sabios. En aquel día habrá de haber un solo Dios. Y como dijo Zeharia el profeta, y no vemos que el mundo todo proclame que hay un solo Dios. También teológicamente no podemos decir que Jesús es un Mesías. El concepto de la Trinidad en el catolicismo
contradice al monoteísmo. Nosotros decimos, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oh Israel, escucha, Dios es uno, Dios es único. Y este concepto de uno y único está en contraposición absoluta a la idea de la Trinidad. Para nosotros, esa idea es casi idolatría. Un hombre como Dios, como dice ahí el apóstol Juan, yo soy el Padre y el Hijo, somos uno. Pues en la tradición judía, esto es inaceptable. El Dios no tiene cuerpo, Dios es eterno, es infinito, Dios no es mortal. El Mesías en nuestra tradición no es Dios. Y otra cosa, el mundo no es un valle de lágrimas. Dios nos puso en este mundo para que después de que nos sacó del paraíso con un objetivo, y es volver al paraíso, y es transformar a nuestro mundo no en un valle de lágrimas, sino en un lugar que sea para nuestro deleite. Fíjense, otra cosa que nos separa en cuanto al estilo de vida entre judaísmo y cristianismo. Los sacerdotes y las monjas pues prometen el celibato, el no casarse, el no mantener relaciones íntimas, hombres y mujeres, y esto lo consideran un ideal. Es un ideal llegar a una situación de abstenerse de estas relaciones terrenales, casi animales, podríamos llegar a decir. Pero en el judaísmo las relaciones íntimas son expresión de algo sagrado. Dicen que cuando un hombre y una mujer se unen aquí en la tierra bajo la ley del matrimonio y con amor profundo, pues Dios también ve eso con bendición, con agrado, y allí también se aumenta el amor en los cielos. La observancia de la Torá, otro elemento básico que señalé que el apóstol Pablo intentó de todas maneras de anularlo. Obviamente había ahí un sentido político, y el sentido político era abrir lo que en aquel momento eran los nazeratim, los nazarenos, los que seguían a Jesús de Nazaret, a quien levantaron como bandera. Ellos sabían que para poder llegar al mundo tenían que salirse del marco judío, salirse del pueblo judío, salirse de las características nacionales que tiene el judaísmo. Porque la creencia judía, querido amigo, la creencia judía se basa en una revelación nacional. Yosef, tenga presente, y queridos televidentes, ustedes tienen que saber que en el judaísmo es también una religión con características nacionales, la pertenencia al pueblo judío, al devenir de la nación judía, a la unión con la tierra de Israel. Eso hace una unidad respecto al judaísmo. No nos basamos en milagros. Claro que hubo milagros, aunque Unides no se entusiasma mucho ante ellos y trata de darles a todos y a cada uno de ellos alguna explicación de tipo científico o acorde a la lógica. Para nosotros no vale el milagro solamente. Para nosotros lo importante
es la experiencia. ¿Y saben cuál fue la experiencia determinante que nosotros hemos vivenciado como pueblo? Pues la experiencia al pie del monte Sinai, cuando Dios reveló al pueblo de Israel las tablas de la ley, y los hebreos al pie del monte Sinai clamaron, Naseh benishma, reflexionaremos y haremos. Y la acción es lo que engrandece en el judaísmo. Como dijo algún filósofo, porque no lo que yo digo es lo que me engrandece, sino lo que yo hago. Eso me engrandece, porque el hombre se mide en virtud a las acciones que va haciendo. Podemos hablar de amor, y hablaron muchos de amor con una espada en la mano. Y no quiero entrar en otros detalles sobre la conquista en América y la promoción de inquisiciones y de actitudes verdaderamente inhumanas a lo largo de todas las generaciones. Para nosotros, queridos hermanos, no es necesario que para ser una persona honorable alguien deba convertirse al judaísmo. Más aún, alguien que cuide lo que llamamos las 7 mitzvot de Bnei Noach, son mitzvot básicas para la convivencia humana, es suficiente. No se requiere de nada más para aquel que no es judío. El judío debe cumplir las 613 mitzvot, pero un gentil, un no judío, un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que no nació en el seno de la comunidad de Israel, pues está exceptuado del cumplimiento de estas mitzvot, de estos mandamientos, y alcanzaría para ser una persona honorable que cumpla con las 7 mitzvot de los Bnei Noach. Y este es nuestro mensaje. Anhelamos todavía la llegada del Mesías que traiga paz, amor y justicia a nuestro mundo. Anhelamos la llegada de días en los cuales impere entre los seres humanos el diálogo y no el monólogo. Celebramos las diferencias porque tenemos el derecho inalienable a ser diferente, como lo escribió Albert Memmi en uno de sus libros con sus posturas filosóficas. Pues el justo en su fe vivirá. Bendiciones desde Jerusalén.